Mm, Vamos a ir a nuestra presentación. Voy a hacer un repaso, ¿sí? Vimos un poco acerca del nacimiento de la iglesia. No sé si se ve, creo que sí. A ver, esperen, esperen, lo pongo de vuelta. Ahora no les va a aparecer nada. Ahí va. Vimos un poco del nacimiento de la iglesia, ¿sí? Ya entramos en esa nueva, como si fuese esa nueva etapa, ¿sí? En los 30. Bueno, o sea, acuérdense que los años, ¿sí? Son estimativos, ¿sí? No son números exactos. Todos dicen o hablan acerca de entre el 30 y el 33. Si ustedes leen libros van a ver que van a haber autores que lo van a ubicar la muerte, ¿no? Y nacimiento de la iglesia, la muerte de Jesús, resurrección, ascensión, y el nacimiento de la iglesia en el año 33. Pero en esta materia lo vamos a ver en el 30, ¿sí? Obviamente no les voy a tomar fechas exactas, ¿sí? No, eso no es algo importante, no es algo pertinente, pero sepan eso, ¿no? Que son años estimativos y más o menos entre el 30 y el 33. Vamos a ver, vimos un poco del nacimiento de la iglesia específicamente, ¿sí? Y vimos un poquito de la etimología, ¿no? La etimología es el estudio o el significado de las palabras, el origen de la palabra. Acerca de la eclesia, ¿sí? La palabra en el griego. También esta palabra aparece en el Antiguo Testamento, pero no obviamente en la lengua judía, sino em, en lo que nosotros vimos como la Septuaginta, ¿sí? Cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿sí? Y aparece también esta palabra, eclesia, ¿sí? Fuera de y llamado. Son dos palabras juntas, sería. Y definimos en nuestra materia historia de la iglesia como todos los que han creído en Cristo para la salvación de sus almas desde el comienzo de la iglesia. ¿Sí? Obviamente, si es desde el comienzo, es también hasta nosotros, hasta nuestros días y hacia el futuro. ¿Sí? Tenemos que tener esa definición de iglesia. Iglesia no es solamente la iglesia en donde nosotros nos congregamos, sino que la iglesia es todas las congregaciones en donde se predica a Cristo, en donde Cristo es el centro de la iglesia. Eso es una iglesia, y no solamente de los que están vivos, sino de todos los que están o de que murieron, que están vivos en Cristo. Todos ellos son parte de la historia y son parte de la iglesia. Otra definición que nosotros vamos a tener que ver es la congregación en particular, ¿sí? Eso lo podemos ver en todas las cartas, ¿no? La carta escrita a los de Tesalónica, a la iglesia de Filipo, y así sucesivamente. Sí, entonces ahí vemos congregaciones en particular, que ahí obviamente muchos van a ser salvos y otros no van a ser salvos. ¿Sí? Uno no es salvo porque está en una iglesia, sino que uno es salvo porque uno cree en Cristo. Y ahí uno es añadido a la iglesia. Entonces ahí vimos, según Schaffer, eso es una teología sistemática, ¿sí? Es un libro muy grande, eh, con una teología dispensacional. Eso no sé si lo dije cuando mencioné a Schaffer, pero bueno, acuérdense que hay distintas hermenéuticas y distintos puntos de vista de lectura y de interpretación del texto bíblico, y esto es lo que ustedes vieron en Panorama Bíblico, ¿sí? Esa distinción entre la teología dispensacional o la hermenéutica dispensacional y la hermenéutica o teología del pacto, ¿sí? Y este es dispensacional. Entonces ahí vemos cómo él define la iglesia. Después pasamos un poco a las relaciones que nosotros tenemos o que tiene la iglesia en su conjunto con la Trinidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la Trinidad no está presente en la iglesia, entonces no es una verdadera iglesia. ¿Sí?
Esto se produce en la iglesia. Esto es lo que significa ser parte de la iglesia, que tenemos una relación distinta con Dios, ¿sí? Con la persona, con las distintas personas de la Trinidad, ¿no? Vimos las diferentes relaciones que tenemos con la primera persona, ¿sí? Dios Padre, con la segunda persona, y vemos las 7 características que el Nuevo Testamento nos menciona acerca de la relación que tenemos con la segunda persona, con Cristo. Y vimos un poco de la tercera persona, de la Trinidad, del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces estas 3 personas, ¿no? De la Trinidad, tenemos que acordarnos que la Trinidad no es una palabra que esté en la Biblia, ¿sí? Pero porque algo no esté mencionado explícitamente o con la palabra que usamos nosotros ahora en la Biblia, no quiere decir que no exista, ¿sí? Nosotros tenemos que utilizar el texto bíblico y explicarlo de la mejor manera. Y para explicar cosas de la mejor manera, muchas veces necesitamos utilizar palabras que no están en la Biblia. Uno de esos ejemplos es esto, es la Trinidad. Y no podemos no creer en la Trinidad, porque si no creemos en la Trinidad, no podemos tener iglesia. Si no tenemos iglesia, no tenemos salvación, ¿sí? Por lo tanto, la Trinidad es una doctrina esencial, es una doctrina de salvación, ¿sí? No podemos ser salvos si no creemos en la Trinidad. Podemos no entenderla, podemos no comprenderla, podemos no conocer tanto como deberíamos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener eso en mente, ¿sí? No podemos no creer en la Trinidad. Entonces, nosotros vimos un poco de esto, las relaciones que tenemos con la Trinidad. También vimos esto, que son fechas especiales, ¿sí? Fechas en donde, ahí a la izquierda, fechas en donde, esto es después de Cristo, en donde nosotros vamos a ver aproximadamente ciertos acontecimientos. Sí, esto es más que nada para que ustedes tengan un mapa mental de las cosas que suceden, ¿sí? Que están mencionadas en la Biblia, hasta esta parte, hasta el 62, em, en donde hay cosas que se sabe por tradición, ¿sí? Nosotros estamos en historia de la iglesia, ¿sí? Y hay cosas que no están en la Biblia, Sí, que se mencionan en lo que nosotros llamaríamos historia secular, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todos los escritos que no están dentro de la Biblia. Obviamente no para la revelación, no para sumar a nuestra salvación de alguna manera, o no para verlos como textos divinos, sino como para tener información de cosas que se hacían, de cosas que se pensaban, ¿sí? Es lo mismo que cuando nosotros leemos hoy en día un libro, ¿sí? No es la palabra de Dios, pero nos enseña y nos puede ayudar mucho en nuestra comunión con Dios. Entonces no hay que descartar a los textos que son de esta época y a la historia de esta época. A la derecha, ahí vemos un poco de un bosquejo, ¿sí? Si se acuerdan, yo les había dicho, o los que vieron la clase, que esto es un bosquejo sacado de un comentario de Samuel Pérez Millo. Yo creo que se los había mostrado, se los había puesto ahí en la pantalla para que lo vieran. Un comentario exegético al griego, ¿sí? Del libro de Hechos. Es toda una serie de Samuel Pérez Millo, de, que es un teólogo, ¿sí? Español. Y él hace este bosquejo, ¿sí? Que la verdad que está muy bueno porque tiene buenas divisiones, tiene lindas divisiones. Se divide en 3 divisiones principales y ahí ven ustedes sus subdivisiones, ¿sí? Esto también por si tienen ganas de hacer un plan de lectura, ¿no? Ahí pueden ir de a poco, cada día con un punto también lo pueden hacer. Obviamente les recomiendo leer todo hecho para tener un repaso. Em, pero bueno, ahí pueden usar esto como una guía, como plan de lectura, ¿sí? Después, lo que nosotros habíamos visto era esto. em, Hechos, la historia del Espíritu Santo. Y ahí ya nos metimos en el texto de Hechos, ¿sí? Como ya les dije muchas veces, nosotros tenemos que conocer el porqué de las cosas, ¿sí? Y si nosotros vemos un libro de la Biblia, y cuando ustedes van a hacer su estudio de la Biblia, su lectura diaria de la Biblia, primero les recomiendo que sea ordenada, pero también les recomiendo que ustedes antes de empezar un libro,
vean de qué se trata el libro, vean quién lo escribió, a quién le escribió, cuáles son cuál es la narrativa, qué es Hechos, es un texto literario, es poesía, es profecía, es historia. En este caso es historia, sí, estamos en historia de la iglesia, por eso vemos hechos y vemos hechos específicamente como historia también. Entonces lo que vimos un poco es de Lucas, ¿sí? Un poco de quién era Lucas, cómo sabemos de qué profesión era Lucas, cómo sabemos algunas cosas de él, contextos que no están en la Biblia, ¿sí? De Lucas no hay mucha información, solamente tenemos información eh, de documentos extrabíblicos, ¿sí? Ahí más o menos Sí. la época de, de escritura, ¿sí? Sabemos también que Lucas estuvo con Pablo, él vio de primera mano muchos de los acontecimientos, otros no. Sí, él fue de alguna manera, hizo como un trabajo de historiador. Sí, él estuvo viendo todo lo pertinente a la historia de la iglesia, de cómo Cristo, por medio del Espíritu Santo, pudo, o hizo y construyó la iglesia, ¿no? Que la sigue construyendo hasta ahora. Y ahí vimos a unos documentos extrabíblicos, ¿sí? Cosas que la historia confirman la autoría de Lucas, de que Lucas verdaderamente fue una persona que existió y que verdaderamente le escribió todo esto. Y ahí vimos al final un poco de los paralelismos entre el Evangelio de Lucas y Hechos, ¿sí? Sobre todo al principio, en donde nosotros vemos en el Evangelio del Salvador, el nacimiento del Salvador y por otro lado, en Hechos, el nacimiento de la iglesia. Entonces, eso es un poquito de lo que vimos la clase pasada. Y la clase pasada también ya empezamos con un poco de hechos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es ir por partes. ¿Y por qué voy a ir por partes? Eso, acuérdense que esto no es exhaustivo. Esto no es un estudio exhaustivo del libro de Hechos. Em, no vamos a ir viendo versículo por versículo como a mí me encantaría. Primero porque no hay tiempo, nos llevaría, no sé, un año y medio, más o menos, por lo menos. Eh, pero tenemos que ver un poco de este libro de Hechos y ver cómo la historia va siendo construida por el Espíritu Santo. Entonces, lo importante del libro de Hechos es ver cómo los hermanos que ya se estaba formando, la iglesia que se estaba formando, cómo actuaba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que imitar esto. Estos son las personas que estuvieron con Jesús, que vieron a Jesús, que escucharon sus enseñanzas, que caminaron con Jesús, que sabían cómo se vestía, que sabían cómo él olía, que sabían cómo él hablaba, que sabían cuando él se acostaba a dormir y cuando él se levantaba, que sabían cómo oraba. Entonces nosotros tenemos que, por lo menos, si somos verdaderos cristianos, si somos personas que queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ver sí o sí para nuestras iglesias y para nosotros y nuestras vidas cómo se movía esa iglesia y tratar de alguna manera imitar cómo se movía esa iglesia. Entonces vimos un poquito del propósito de la carta. Muy importante siempre ver cuál es el propósito de por qué se escribe todo, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo escribe a cierta iglesia, ¿por qué? ¿Por qué le escribe? ¿Por qué escribe Juan su evangelio? ¿Por qué Mateo escribe su evangelio? ¿Por qué Moisés escribe el Pentateuco? ¿Por qué escribe Génesis? Siempre tienen un motivo, ¿sí? No es que las escrituras aparecieron de la nada o surgieron de la nada, no tienen un propósito. Y ahí vemos el propósito em, en los primeros versículos, ¿sí? En los primeros tres versículos lo podemos ver al propósito, ¿sí? El propósito era tener un registro de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús enseñó. Y ahora lo que va a hacer es ver cómo la historia y cómo la iglesia se va desarrollando y qué es lo que va pasando en la iglesia, con la iglesia, en su relación con el mundo, con las autoridades, con los judíos, en relación a personas muy específicas también. Y ahí nosotros vemos todo el propósito, mostrar al Espíritu Santo y cómo Él se mueve en la iglesia, dentro de la iglesia y con la iglesia.
Ahí vimos un poquito de la ascensión de Jesús, ¿sí? Es un paso muy importante. Jesús tenía que vivir de una forma perfecta, tenía que morir por causa de nuestros pecados, por la culpa de nuestros pecados que fueron a su cruz. Él tenía que morir, él tenía que estar muerto. Luego él resucitó y vimos y podemos leer en Hechos capítulo 1 que él había resucitado de verdad. Que también ese es un problema muy grande que nosotros tenemos en el cristianismo y nosotros tenemos que tener argumentos para decir Jesús verdaderamente resucitó. ¿Por qué? Porque Pablo menciona que si Jesús no resucitó, van nuestra fe. Entonces, si nosotros no podemos defender la resurrección de Cristo, si nosotros no verdaderamente tenemos en cuenta la resurrección de Cristo y lo tomamos como un hecho menor, entonces nuestra fe no sirve, es vana. Por lo tanto, la ascensión de Cristo también es muy importante, es la ascensión de Cristo a la diestra de Dios, en donde, como vio Esteban, cuando él estaba siendo apedreado, pudo ver a Cristo sentado a la diestra. Entonces, vimos un poquito de ese hecho. Y específicamente, si van al libro de Hechos, capítulo 1 versículo 14, que era lo que hacía esta iglesia que todavía no tenía el Espíritu Santo, ¿sí? No tenía el Espíritu Santo, que solamente estaba con las enseñanzas de Cristo. ¿Cuál era la vida en ese momento de los discípulos, de los que habían quedado? Versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces nosotros ahí podemos ver cómo se estaba gestando la iglesia. La iglesia se estaba gestando mientras ellos perseveraban, una palabra muy importante que lo vemos a lo largo de sobre todo los primeros capítulos de todo Hechos, ¿no? La palabra perseverancia. Ellos seguían. Perseverar tiene que estar con estar firmes en un lugar, de no poder ser movidos de un lado al otro, de no dormir, de no descansar, de estar siempre, como les dijo Jesús a los discípulos, que velen constantemente. Y eso es algo que los discípulos habían aprendido de Jesús, ser perseverantes. Y fíjense, unánimes. Sí, ahí vemos siempre la palabra que siempre vuelve, em, que siempre vuelve, ¿no? Unánimes, que a lo largo de todo Hechos también se repite. Estaban unánimes, estaban juntos, estaban unidos. Y fíjate, no se puede solamente estar solos. La iglesia no es solamente uno individualmente. Se es iglesia cuando está en comunidad. Cuando uno está en comunión unos con los otros. Lo importante de la iglesia es que no son piedras separadas como nosotros vimos. El fundamento es uno, sí, pero nosotros somos piedras vivas que estamos de alguna manera construyendo la casa de Dios, como dice Pedro. Entonces nosotros tenemos que tener eso siempre en cuenta. La iglesia tiene que avanzar junta. La iglesia tiene que tener una unidad. No pensar todo lo mismo no significa estar pensando y hacer todo igual y pensar de la misma manera y actuar de la misma manera. Tiene que ver con poner a Cristo en el centro. Eso es lo que da unanimidad. Es Cristo en el centro, es Cristo como piedra angular de la iglesia, como fundamento de la iglesia. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo se estaba gestando el Pentecostés, porque muchas veces nos quedamos con los primeros versículos del capítulo 2, ¿no? Pero podemos ver que antes ya estaban unidos. Entonces, después pasamos a Pedro y el apóstol Matías, ¿no? Algo que muchas veces se pasa de largo, ¿no? Como que sabemos que Jesús asciende y de la nada ya empezamos con hechos. Pero nosotros vemos que de alguna manera esta iglesia ya estaba enseñando. De alguna manera esta comunidad se estaba organizando, ¿sí? Y ahí aparece Pedro, que él se levanta. Y fíjense, primero hace una introducción,
¿no? Dice que se levanta y dice, es necesario que se cumpliese, versículo 16, es necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fíjense ustedes cuál es el punto de Pedro, cuál es lo que está, qué es lo que está en discusión, es la palabra. La iglesia fue construida en base a la palabra. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Cristo, también hablamos de la palabra. Cristo es la palabra misma. Cristo es, como dice Juan, es el logos, es el conocimiento, es la lógica del universo, es sustentada por Cristo, como dice Hebreos, capítulo 1. Entonces ahí podemos ver que la escritura era el centro. Pedro no se levantó y dijo lo primero que se le ocurrió. Pedro dijo que esto era necesario y que la escritura tenía un cumplimiento. Entonces esa pequeña comunidad de personas tenía a las escrituras, ¿sí? Y nosotros tenemos una ventaja muy grande con respecto a ellos. Ellos no tenían todo el Nuevo Testamento. Ellos no tenían a Pablo, no tenían todos los escritos de Pedro todavía, no tenían todos los escritos de Juan, no tenían el escrito de Judas. Entonces nosotros podemos ver que ya desde ese principio el centro de una iglesia era las escrituras, era la palabra de Dios siendo expuesta, ¿sí? Y esta palabra es muy importante, es expuesta, no es la palabra de Dios como una excusa para predicar lo que a mí me gusta, sino es la palabra de Dios siendo expuesta. Y eso es lo que hizo Pedro en esa primera interacción, ¿sí? Cuando Pedro se levantó. Em, Después lo que podemos ver es de alguna manera apóstol. ¿Por qué le llama apóstol? Em, lo vamos a ver en el versículo 25, ¿sí? Que dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Entonces Judas fue reemplazado por Matías, ¿sí? Acuérdense que Matías fue elegido de entre muchas personas junto con alguien llamado José, de entre esos 70, ¿sí? De estos 120, perdón, de entre esos 120 que estaban ahí, de entre todo ese cúmulo de personas, fueron elegidos estos dos. Y estos dos fueron elegidos primero por oración, ¿sí? Y después por el azar, y fue Matías de alguna manera contado, como dice el versículo 26, contado con los otros apóstoles. Sí, yo lo que les mencioné al final era que a quién nosotros poníamos como autoridades, ¿no? ¿Cómo nosotros elegimos a las personas? Yo no sé qué están haciendo ustedes en la iglesia, ¿sí? Y hablando de eso, me gustaría saber un poquito de qué es lo que hacen ustedes en la iglesia, ¿no? Si están liderando, si son pastores, si son líderes de, no sé, de bienvenida, ujieres, misioneros, ¿no? Me gustaría saber, y esto cualquiera puede hablar, ¿sí? ¿Cómo, qué son ustedes? ¿Qué es lo que hacen en la iglesia? ¿Sí? O la música, ¿no? Alabanza, oración, intercesión. ¿Qué es lo que hacen ustedes? El que quiera puede hablar. Yo, Pablo, Dale. yo estoy en la parte de la alabanza, Bien. parte del grupo de alabanza. Perfecto. Bueno, ahí se puede aplicar esto. Sí, no cualquiera puede tocar un instrumento si tiene las capacidades, pero no cualquiera puede subirse a tocar. Y es también, estas son enseñanzas que solo vamos a ver después, si nos queda tiempo en la segunda parte, en el capítulo 6 en donde se habla acerca de los diáconos, de las personas que ayudan, ¿no? Y nosotros vamos a ver que no cualquiera puede hacer eso, ¿sí? No solamente tocar bien. Amo la música, amo la oración y es algo que me encanta,
pero las personas que están, que tienen que tocar, tienen que ser las idóneas, ¿sí? No las mejores, ni las que caen mejor, ni las que tienen mejor voz o tocan de forma excelente, que lo deberían, se deberían perfeccionar todas las personas, pero es muy importante. ¿Alguien más? No sé si capaz no están haciendo nada, capaz están, asisten a la iglesia y está muy bien también. Ahora yo, bueno, aquí en la iglesia estoy como diácono, Ok, diácona, y también estamos con el grupo de las mujeres a bien, cargo. perfecto, perfecto. Bueno, ahí también. Las mujeres obviamente son un pilar tremendo en la iglesia. Eh, Necesitamos siempre de mujeres que estén, que ayuden, ¿sí? Que estén siempre predispuestas a- que estén predispuestas a amar a Jesús y ayudar a la iglesia. Sí, si nosotros vemos en la historia de la iglesia, lo vamos a ver cuando veamos, ya nos apartemos de hechos, ¿sí? De que hay muchas personas que, perdonen que está mi gata acá, que hay muchas personas que están en la historia que fueron mártires y fueron mujeres, ¿sí? Que eso muchas veces no se habla mucho, pero nosotros podemos ver en la historia mártires que son mujeres, que por Ay, causa sí, de su fe, muchos, uy, me parece que me quedó abierto. ahí hay un par de micrófonos abiertos. Y nosotros podemos ver en la historia muchas mujeres que hicieron cosas tremendas para la iglesia y ayudaron de forma muy grande a la propagación del evangelio con misiones, eh, de alguna manera liderando, y de alguna manera también siendo muy influyentes en la familia. Entonces es muy importante tener un grupo de mujeres y que las mujeres tengan su espacio en la iglesia para que puedan ser enseñadas y no, que la enseñanza no quede solamente en en un trabajo de hombres, sino que las mujeres sepan teología, que las mujeres estudien, que se preparen, y sobre todo a la gente que es adolescente y joven. Yo tengo, gracias a Dios, mucha buena amistad con, con muchas chicas que están eh, trabajando, que están haciendo cosas en la iglesia. Y hay muchas que tienen una pasión por Dios y yo siempre digo, bueno, estudien, lean la Biblia, júntense entre ustedes, entre las chicas y lean la Biblia y oren y estén juntos. Es muy clave eso. Pero es muy lindo eso. No sé si alguien más, un último. Si Yo no no, sé si me No, quedó Pablo, estoy abierto. con el grupo de los Ujieres. ok, ok, que es muy importante eso. La bienvenida es algo justo ayer yo estaba hablando con unos amigos, y esto, ¿no? Qué clave es prepararse como mujer, porque muchas veces nosotros pensamos que es solamente poner una buena sonrisa y ser buenas personas. Pero yo lo que justo les recomendaba a alguien que está en esto, de ujier, de bienvenida, de servir a los otros, de servir a los músicos, de servir a pastor, de estar en la puerta, eh, es cómo Jesús interactuaba con la gente. Esa es la clave de ser ujier. Cómo Jesús interactuaba con la gente. ¿Qué pasa con la gente que era pobre? ¿Qué pasa con la gente que venía de la calle? ¿Qué pasa con la gente que está dentro de la iglesia? ¿Qué pasa cuando hay algún problema, algún conflicto? Es muy clave el ser ujier y el servir en eso. Ahí- Bueno, ahí aparece No, y en la escuela dominical, ¡buah! Eso es tremendo. Eso es tremendo. Es increíble, yo sí. trabajo también en la puerta y Bien, ayudo a las maestras de escuelita haciendo la leche. bien, bien, perfecto. Sí, es muy lindo. Trabajo en ¿Saben por qué? Porque muchas veces eh, cerramos lo que es el ministerio o el servicio
a cosas que tienen mucha visibilidad, ¿no? Es algo que creo que como iglesia tenemos que replantearnos, ¿qué es verdaderamente el servicio? Bueno, justamente ayer hablábamos de, como les digo, con unos amigos del servicio, esto de estar en la puerta, de estar en bienvenida, y que muchas veces hay muchas cosas que suceden en la iglesia que se ven como cosas menores, ¿no? Y justamente en la historia de Hechos vemos que el servir las mesas Ujú. es algo que los apóstoles oraron por quién iba a servir las mesas, ¿no? Fíjense también la exclusividad. Los apóstoles, sí, gente que estaba con Jesús, gente que comió con Jesús, que vio a Jesús servir, eh, no eligió al azar quién podía servir, No. sino que eligió de una forma sabia quién iba a servir las mesas. Sí, eso lo vamos a ver después. Pero bueno, es muy lindo escuchar y también escuchar que sirven. Sí, eso Amén. es tremendo. Ahí no sé quién tiene el micrófono abierto. Todo Pablo, que no lo puedo apagar. Ah, bueno, ahí Ya cuando lo encuentro. con el botón, el que dice audio. Sí, sí, pero lo que pasa es que se me complica que se me va. Ah, bueno. Estoy Si no complicada, tocamos. ya lo apago. No hablo más hasta que cuando lo apague. Ah, eh, Pablo, una preguntita. sí, ¿Viste cuando dice en Hechos 1:15? ¿Viste cuando estaban reunidos como 120 en número? ¿Viste? sí. ¿Era gente especial o gente nomás? ¿O había gente apartada, elegida para ese momento? Me Eh, surge ahora la pregunta. sí, es muy buena pregunta. Cuando nosotros hablamos acerca de las personas que están en Cristo, ahí tenemos siempre que tener cuidado y tenemos que tener en cuenta dos cosas, tanto la soberanía de Dios como la libertad que nos da Dios, ¿no? Algo que es muy fuerte en soteriología, el estudio de la salvación, y que hay muchas discusiones a lo largo de toda la historia, desde tiempos muy tempranos en la iglesia, que es el tema de cómo Dios se mueve y de que Dios llama. Sí, la Biblia enseña tanto que nosotros somos predestinados, como que también enseña que nosotros elegimos a Dios, ¿no? Creo que eso va a ser un misterio que solamente nos vamos a poder, em, vamos a tener la respuesta claramente en el cielo. Eh, Obviamente ahí creo que cada uno tiene que pensar y cada uno está de un lado de este debate, ¿no? Cuando se habla de los 120 yo te puedo decir tanto de que fueron predestinados por Dios, o sea, fueron elegidos por Dios específicamente para que estuvieran ahí, como también te puedo decir que ellos libremente estuvieron ahí y eligieron a Jesús y eligieron creer en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, y por lo tanto siguieron ahí, siguieron y por eso estaban unánimes. Entonces, el tema de la libertad y la soberanía de Dios es un tema muy, muy complicado. Es un tema muy, muy complicado y da lugar a muchos debates teológicos que son muy, muy buenos. A mí me encanta todo el tema de la salvación y cómo Dios se mueve, o cómo vemos o percibimos cómo Dios se mueve. Em, pero específicamente los 120, te puedo decir eso, que ellos eligieron estar ahí porque vieron a Jesús, porque creyeron en Jesús, y Dios también los eligió, igual que a los 12 apóstoles. ¿Sí? Dios los eligió, Jesús los eligió a dedo de alguna manera. Dijo, bueno, vos venís conmigo. Y la Biblia no dice que eligió a otras personas, dice que eligió a esos 12. Eh, pero bueno, es un tema muy, muy, muy complicado, muy increíble. Nos daría para hacer, hay charlas, si ustedes pueden ver en YouTube, hay debates de 3 horas, 4 horas, miles de debates acerca
la predestinación, libre albedrío, soberanía de Dios, y la libertad del hombre. Pero bueno, eh, si fueron elegidos por Dios, sí, para estar en ese momento, absolutamente. Y también ellos libremente eligieron estar ahí porque creyeron en Cristo. Así que esa sería mi respuesta. Em, Vamos ya a el Pentecostés. Sí, vamos ahora a meternos en el Pentecostés. Muchas veces nosotros cuando vamos a leer la Biblia tenemos muchas veces sesgos. Sí, eso pasa mucho, muchas veces, pero ustedes no se dan idea de las veces que pasa que nosotros como cristianos tenemos sesgos, ¿no? Porque nosotros aprendimos de alguna manera capaz y no nos podemos sacar esa enseñanza de la cabeza. Entonces vamos al texto asumiendo cosas, ¿sí? O por ejemplo, se repite siempre un versículo y se repite mal y entonces esto va y se traduce. Sí, por ejemplo, el que yo escucho siempre, ¿cuál es? Es que Dios bendice al dador alegre. Y la Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre, dice que Dios ama al dador alegre. Entonces nosotros vamos con un sesgo anterior a ese versículo, y como nosotros tenemos este sesgo, entonces no podemos interpretar bien la Biblia, porque ya tenemos una idea preconcebida. Entonces, cuando nosotros vamos a Pentecostés, tenemos que tratar de alejarnos de toda idea preconcebida y ver qué es verdaderamente lo que pasa en Pentecostés. ¿Sí? Obviamente yo lo estoy diciendo del Pentecostés, pero esto lo tienen que aplicar en todos los días cuando ustedes van y se sientan en la Biblia, a leer la Biblia, orar esto para no tener ningún sesgo, sino para verdaderamente ver la palabra de Dios pura y cómo Dios quiere que ustedes la vean. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con el Pentecostés. Y para empezar con el Pentecostés, vamos a hablar un poco de esta fecha, ¿sí? Porque es una fecha que no es cualquier fecha, el día del Pentecostés, ¿no? Nosotros tenemos que acordarnos que esta fecha, ¿sí? Era una fecha muy importante para los judíos, ¿sí? Era una fecha súper, súper importante para los judíos. Era una fecha en donde todos se venían desde lejos. ¿Ustedes ven la pantalla? ¿O ven el Sí, propósito? sí. No, no, se pausó, Sí, dice. Ok, ok. propósito de la cuarta ascensión de Cristo. Bien, perfecto. Listo, listo. Es eso está bien. Entonces el Pentecostés es una fiesta que no era típica. Sí, este era como una especie de festival, era una fiesta, ¿sí? Que se realizaba ¿cuántos? 50 días después de la Pascua, ¿sí? Esto es 50 días, o sea, nos tenemos que acordar que durante 40 días Jesús estuvo enseñando, ¿sí? Enseñándole a los discípulos, dice, acerca del reino de Dios. Em, y entonces este día de Pentecostés, una de las cosas que marcaba el final de la cosecha. Sí, era como una especie de un festival de acción de gracias, sí, en donde la gente ofrecía ofrendas, ofrecía sacrificios, de alguna manera daba contribuciones de la cosecha. ¿Sí? Nos tenemos que acordar que cuando hablamos de ofrendas o hablamos de diezmos en tiempos bíblicos, ¿no? En el Antiguo Testamento, no estamos hablando de dinero, ¿sí? Estamos hablando de objetos de cosechas, ¿sí? Estamos hablando de alimento, ¿sí? No estamos hablando en el Antiguo Testamento acerca de dinero específicamente. Entonces nosotros vemos que en ese momento todos esa fiesta se producía en Israel. ¿Sí? Nosotros tenemos que acordarnos, si ustedes se acuerdan,
que los judíos habían sido dispersados, ¿sí? Estaban en otros lugares, estaban en África, obviamente en Asia, estaban en donde es Europa, ¿sí? Nosotros vemos que los judíos se esparcieron por toda esa región, ¿sí? Y como nosotros vemos que se esparcieron, formaron ciertas ciudades que después fueron muy conocidas, en donde eran ciudades llenas de griegos, y después, bueno, en el Imperio Romano lleno de gente del Imperio Romano, y también de judíos, ¿sí? Y ellos tenían que ir, ¿sí? De alguna manera se les llamaba festivales de peregrinos, ¿sí? Porque en esa época en Jerusalén venían de todos lados de todo el mundo conocido en ese momento, eh, iban al templo, ¿sí? Tenemos que pensar esto, ¿no? Estaba lleno, estaba explotado de personas, porque venían miles y miles y cientos de miles de personas a festejar, ¿sí? Em, Tradicionalmente, ¿sí? El Pentecostés era una fecha para recordar eh, que Dios le había dado la ley a Moisés, ¿sí? Cuando nosotros analizamos todo el texto de Pentecostés, vamos a ver que tiene un montón de referencias al Antiguo Testamento, a, a esa época a esa época en donde Moisés estaba con el templo, cuando estaba con los israelitas, cuando estaba en ese monte, ¿sí? Nosotros vemos un montón de señales parecidas, ¿sí? Cuando vemos el tema del fuego, cuando hablamos el tema de el viento, ¿sí? Podemos ver imágenes de toda esa transición entre Egipto y la tierra prometida, ¿no? Entonces este Pentecostés también memoraba, ¿sí? Conmemoraba, recordaba la fecha en que Dios le había dado la ley a Moisés. Por lo tanto, era una fecha donde había mucha gente. Sí, quiero que alguien pueda leer del capítulo 2 versículo 1 hasta el 13. ¿Sí? Si alguien puede leer, es muy amable de leer. No, discúlpame, pero Sí, justo me dio la duda a lo que estás hablando. Cuando Jesús fue crucificado, se festejaba la fiesta de las Pascuas. Entonces, la fiesta de las Pascuas era lo mismo que estás diciendo, era el recordatorio de que Dios le había dado a Moisés las leyes. la Pascua será No, el recordatorio de cómo, eh, el pueblo había salido de claro, la del pueblo, esclavitud. La exactamente, Cuando había, salida del pueblo de Israel de cuando Egipto. habían salido de Egipto. claro, exactamente, La, es de esa Distinta, época. el la recordatorio liberación de la Siglo esclavitud. después. de Pentecostés, ellos también hacían otra fiesta. Sí, sí, sí. Tenemos que pensar que Israel era un pueblo que tenía muchas fiestas, ¿sí? Conmemoraba muchas cosas. Eh, Era un pueblo que, que tenía mucho de esa alegría, ¿no? Por así decirlo, de ese gozo de Dios, de celebrar las cosas que Dios había hecho. Sí, en las Pascuas era eso, ¿no? Como lo que recordaba las Pascuas, y es muy clave, muy buena pregunta, es muy clave recordar esto de las Pascuas. ¿Por qué? Porque Pascuas, lo que tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel, es el recordatorio también de Jesús. Y cuando nosotros festejamos Pascuas, obviamente no tiene nada que ver con chocolate y con huevos, tiene que ver con Jesús muriendo. Sí, y Jesús de alguna manera nosotros como de alguna manera, como esos israelitas que estaban, o ese pueblo que estaba ahí, eh, descendientes de Abraham, que estaban todos reunidos en las casas y que con la sangre del cordero se pintaban los dinteles, ¿no? Y para que para que el muerte no pase por ese lugar y no mate, ¿sí? No entre el juicio a esa casa, la Pascua conmemoraba eso. Cómo el ángel de la muerte había pasado de largo por causa del sacrificio de un cordero, ¿no? Y nosotros obviamente no celebramos Pascuas de esa manera. Lo que celebramos, y lo deberíamos celebrar todos los días, es como Cristo Ahora voy nos a salvó, cocinar algo rico. ¿sí?
Em, pero bueno, hablando acerca específicamente de Pascuas, es eso, es como el pueblo había salido de Egipto por medio del Sí. sacrificio, ¿sí? Em, Nico, acuéstate allá en la cama, atienda. hay alguien con el micrófono abierto. Y esta fiesta, esta segunda fiesta, ¿cómo se llamaba? Una era la fiesta era Pascua De y la Pentecostés. otra, Pentecostés. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, la palabra que tenemos ahí es el día de Pentecostés. Sí, ustedes igual si tienen la Biblia con referencia, ustedes van a ver ahí Levíticos 23, Deuteronomio 16, en donde qué se hacía en ese momento. ¿Sí? Eh, Claro, porque dice, ¿no? 50 días después de la Pascua exacto, significaba Pentecostés. claro, Era exacto, de la fiesta de las cosechas, claro, exactamente. ¿no es Por eso ellos cierto? traían exacto, por eso ellos traían las cosechas, ¿sí? Las primicias, ¿no? Sí. Que era, eso es algo que hacían los judíos, ¿sí? Ellos lo traían desde muchos lados. Entonces, es muy importante. Entonces, acá, si nosotros queremos hacer esa unión, ¿no? Entre la fiesta y lo que representa para los cristianos es esas primicias de la iglesia, ¿sí? Primicias de la iglesia. Es el Espíritu Santo. Es la primera vez donde el Espíritu También, Santo desciende y amén. donde la iglesia de alguna manera ya dio a luz, ¿sí? De alguna manera ya la cabeza salió y ahora ya empieza a salir el cuerpo, ¿no? Teniendo imagen la iglesia vista como si fuese un niño, ¿sí? Un bebé. Entonces, si alguien puede leer del versículo 1 al versículo 13, ¿sí? Para ver un poco de qué es lo que pasó. ¿Leo? Sí, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Bien, muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas, ¿sí? Estaría buenísimo ver bien cada versículo en especial. Em, pero bueno, primero quiero hablar algo con respecto a a la forma en la que está escrita Lucas, ¿sí? Fíjense que muchas veces nosotros tenemos ciertos conceptos acerca de qué es lo que pasó en Pentecostés, ¿sí? Obviamente tenemos en la mente el tema esto de las lenguas, ¿sí? Las lenguas repartidas como de fuego y también que vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿Sí? Ahí hay una palabra muy clave que nosotros tenemos que aprender cuando nosotros leemos la Biblia, que es todos los que son verbos, todo lo que son sustantivos, todo lo que es conectores, todo lo que son adjetivos. Fíjense que ahí dice como de un viento recio, dice como de fuego, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar bien esas cosas. ¿Para qué? Para tener un sentido verdadero de lo que estamos hablando.
¿sí? Acuérdense, como les dije en la clase pasada, que Hechos no es un libro de prescripciones, ¿sí? Es un libro de descripciones. Lo que va a hacer Lucas va a hacer describir hechos que acontecieron, ¿sí? Obviamente va a tener dentro em, ciertas enseñanzas, va a contener doctrina, va a tener un montón de características de otros géneros literarios, pero en primer lugar es una especie de una narración, ¿sí? Es un texto narrativo. Entonces nosotros vemos que hay dos características importantes, el viento, ¿sí? Y las lenguas como de fuego. Obviamente después nosotros vamos a ver que eso tiene que ver con el cumplimiento de una profecía, ¿no? Ahí en Joel. Em, pero nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Sí, dice que las lenguas eran como de fuego, que era como un viento, ¿sí? Como un viento recio. ¿Sí? No quiere decir que exactamente había pasado eso, sino que eso es lo que las personas que estaban ahí, los relatos que Lucas eh, pudo encontrar y pudo conocer, le dijeron eso, ¿no? Que era como esas fueron las descripciones, ¿sí? Obviamente el lenguaje humano, aunque es muy rico, sobre todo el español, em, tenemos limitaciones a la hora de explicar las cosas de Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros pensamos que tenemos las palabras suficientes, ¿no? Y nunca tenemos palabras suficientes para describir a Dios. Creo que esto nos pasa a todos con un montón de cosas, ¿no? Cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de la magnificencia de Dios, cuando hablamos de los atributos de Dios, cuando hablamos de del amor de Dios, ¿no? Eso a mí siempre me, me resulta increíble, cómo el lenguaje no nos permite dimensionar o poner en palabras quién es Dios, ¿no? Y qué es lo que en este momento, qué es lo que el Espíritu Santo es. Por lo tanto, ¿qué es la palabra cuáles son las palabras que usó Lucas? Como un viento recio, ¿sí? Y como lenguas de fuego. Versículo 4: todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces acá nosotros podemos marcar de alguna manera la concepción de la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Cuando todos ellos estaban unánimes, juntos, ahí es cuando el Espíritu Santo descendió, cuando ya la promesa que había sido hecha en el Antiguo Testamento, que esa promesa también la había dicho Cristo, estando con ellos de, antes de morir y después, cuando ya estaba con su cuerpo glorificado, acá finalmente se cumple la profecía, ¿sí? Se cumple la promesa del Padre. Y acá tenemos algo que, esto se los digo porque es historia, ¿sí? Lo que le voy a decir es lo que pasa dentro de la historia. Acuérdense que la iglesia tiene más o menos casi 2000 años, ¿sí? Ya estamos en el 2025. Sí, y acá estamos hablando más o menos entre el año 30 y el año 33. Entonces son casi 2000 años. Entonces, en 2000 años pasaron un montón de cosas, ¿sí? Y una de las cosas que se le llamó el Gran Cisma, ¿sí? Este es en el año 1000, si no recuerdo mal, el año 1054, que fue el cisma entre lo que nosotros llamaríamos la Iglesia Católica Romana y la Iglesia eh, ortodoxa, ¿sí? Que sería una iglesia que está en el oriente y la iglesia que está en el occidente. Entonces, uno de los motivos principales de ese gran cisma quiere decir separación, ¿sí? Se le llamó el gran cisma. Después el segundo gran cisma nosotros lo podemos ubicar con la época de la Reforma, ¿sí? Entre el catolicismo apostólico romano y lo que muchos llaman Reforma Protestante o el protestantismo, ¿sí? Y uno de los motivos por lo que sucedió, el acontecimiento del Gran Cisma,
de la Iglesia del Oriente y el Occidente fue de dónde procedía el Espíritu Santo. ¿Sí? Es algo que nosotros capaz no tenemos idea porque no conocemos de historia, ¿no? Pero ustedes tienen que saber que es algo que, que dividió de alguna manera la iglesia. No fue el único motivo, sí, fue uno de los motivos, pero este fue un motivo muy grande, ¿sí? De esa división. Pablo, Sí, una preguntita. Iglesia, vos estás hablando de iglesia ortodoxa, son de los judíos. no, no estoy hablando de los judíos, estoy hablando ya de una iglesia cristiana, ¿sí? Sería católicos, apostólicos, romanos, por un lado, y la iglesia ortodoxa, ¿sí? Que son denominaciones cristianas, podríamos decirlo, ¿sí? De la misma manera que están los pentecostales, son denominaciones cristianas, ¿sí? Yo obviamente no me voy a meter en el tema de denominaciones cristianas, pero cuando hablo de eh, son cristianos, de los ortodoxos, yo estoy hablando de cristianos, ¿sí? No estoy hablando de los judíos ortodoxos, sí, estoy Bien, hablando de cristianos, cristianos apostólicos ortodoxos, ¿sí? Bueno, ahí creo que, bueno, el gran cisma, ahí alguien puso muy buena info, gran cismo, ahí ven, qué es lo que les estoy diciendo, que les estoy diciendo yo, en el 1054 entre la Iglesia Católica Romana, ¿sí? La Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Después en la Reforma Protestante. Em, entonces ahí nosotros podemos ver que estas cosas pueden dividir la iglesia, pueden producir un cisma. ¿Y cuál era el problema este? Em, ¿De dónde procedía el Espíritu Santo? ¿Sí? En esta materia y normalmente nosotros como evangélicos vamos a decir que el Espíritu Santo procede tanto del Hijo como del Padre, ¿ok? Y ahí de alguna manera nos ponemos los católicos apostólicos romanos piensan eso, ¿sí? Que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, y la Iglesia oriental o ortodoxa piensa que solamente procede del Padre, ¿sí? Y eso fue motivo de discusión. Se los digo esto como eh, para que ustedes sepan que hay muchas cosas que nosotros no tenemos ni idea y que nosotros tenemos que ver. ¿No? Ver también cómo funcionan las divisiones, cómo nosotros pensamos la teología, cómo nosotros pensamos las cosas, ¿sí? Eh, entonces el Espíritu Santo nosotros lo vamos a ver. No les voy a dar una definición o un argumento teológico muy profundo, pero solamente le voy a decir dos cosas. Dice que el Padre eh, s- eh, tuvo al Hijo, ¿sí? Al ser ascendido, ¿sí? Recibió al Hijo. Jesús dice eh, que bueno, como yo te he glorificado, que vos me glorifiques, ¿sí? Em, y al ascender Cristo, esperar ese tiempo que Dios había manifestado eh, y había decretado, bajó el Espíritu Santo, descendió y descendió de alguna manera de los cielos, ¿sí? Entonces ese argumento lo voy a utilizar para decir que el Espíritu Santo procede tanto del Hijo como del Padre, porque los dos estaban en su gloria de alguna manera en el cielo. Sí, nosotros decimos cielo porque es es la única palabra que nosotros podemos tener, pero es en un lugar espiritual que nosotros no conocemos, no vemos, no tocamos, es un lugar espiritual. Si no es literalmente el cielo, sí, que muchas veces pensamos que el cielo es como algo que está arriba de nosotros, sino es una esfera espiritual que nosotros no vemos, que es inmaterial. Em, Entonces el Espíritu Santo descendió y acá es donde se produce la concepción de la iglesia, cuando se produce el nacimiento de la iglesia propiamente dicha, llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Sí? Acá nosotros tenemos otra discusión teológica, qué son las lenguas, cómo se forman, cuál es el don de lenguas. Ahí ya nos metemos en un montón de problemas dentro de la iglesia. Em, Pero nosotros vamos a ver en este caso, en Hechos 2 que está hablando de idiomas. ¿Sí? La traducción, la mejor traducción para la palabra lengua no es lengua, justamente, sino que es idioma.
Sí, nosotros cuando vemos muchas veces la palabra lengua, lo que está diciendo es idioma. Sí, es como que alguien de la nada en este curso hable otro idioma. Sí, también, si ustedes ven, científicamente está comprobado que eso es una realidad. Sí, que existen casos de documentados de personas que em, sin conocer una lengua en específico, hablaron esa lengua. Sí, así que también es un caso, hay casos documentados, sí, por la medicina y explicados, ¿no? De una forma lógica de que hay gente que puede hablar otro idioma sin conocerlo. Pero esto no es lo mismo, sí, esto es una experiencia espiritual, sí, pero nada más como a modo de Pablo, información, sí. Sí, en Génesis dice que Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sí, pero también era el Espíritu Santo. claro, O sea, sí, cuando nosotros tomamos la revelación trinitaria en el Nuevo Testamento, nosotros cuando hablamos del Espíritu de Dios o cuando se menciona que el Espíritu estaba sobre alguien, estamos necesariamente hablando del Espíritu Santo. Sí, 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 absolutamente. Cuando vemos que el Espíritu se movía en las aguas, cuando vemos que el Espíritu estaba sobre un profeta, que el Espíritu estaba sobre alguien en específico, ¿sí? Ey, y fíjense bien la palabra que estoy usando, estaba sobre, ¿sí? La diferencia con el Nuevo Testamento y con la iglesia es que el Espíritu Santo no está sobre, está en, ¿sí? Ahí es muy importante estas palabras que son en, donde, sobre, ¿sí? El Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros no somos como en el Antiguo Testamento, como las personas del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo estaba sobre. El Espíritu Santo también está sobre nosotros, ¿sí? Pero no está solamente sobre, está en. Y ese es uno de exactamente, los pronombres. Em, los pronombres. No, ahí no es pronombres. Es otra palabra que ahora se me fue de la mente. Em, pero ahí nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces sí, cuando nosotros, como le decía, a la luz de la persona de Dios, de la Trinidad en el Nuevo Testamento, preposiciones, ahí está, esa era la palabra. Se me había borrado de la mente. Gracias. Entonces ahí nosotros vemos que la Trinidad estaba en el Antiguo Testamento, solamente que no era una revelación total, total, así como ahora nosotros la tenemos en el Nuevo Testamento. Y hay muchos versículos en el Antiguo Testamento en donde se refiere a más de una persona de Dios, ¿sí? Y Jesús se presenta también como Dios, ¿sí? También como hijo de hombre, absolutamente como un hombre, pero también se presenta como Dios. Por ejemplo, con el yo soy, perdonar pecados, ¿sí? Controlar la naturaleza, ¿sí? O controlar las leyes de la naturaleza, a disposición con su palabra, dar vida a los muertos. Esas son cosas que si bien muchas de esas se vieron, nunca se vieron tanto como en la época de Jesús. Y perdonar pecados no. Perdonar pecados es algo que solamente hizo Jesús y solamente por medio de Jesús lo podemos tener nuestros pecados lavados. Entonces fíjense que ellos hablaban distintos idiomas, ¿sí? Y fíjense que muchas veces tenemos que ver y revisar la administración de los dones en la iglesia, ¿sí? Fíjense que acá esto ya es una iglesia. Acá nosotros podemos ver un modelo de iglesia. Gente que ora, gente que está junta, gente que está en un mismo espíritu, gente que está llena del Espíritu de Dios y gente que hace algo que es muy clave, que es el versículo 11. Fíjense que dice que, bueno, ahí habla de ciertas personas, dice, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, ¿no? Y esto a mí me pone a pensar qué es lo que nosotros hacemos en la iglesia, ¿no? Una de nuestras lenguas es el español, ¿no? Sigue siendo una lengua. Eh,
Y obviamente la función de las lenguas y la función de los dones en el Nuevo Testamento, como lo dice Pablo, es para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Si esa lengua no edifica la iglesia, lo que dice Pablo que es que se hable para sí mismo, que calle. Sí, obviamente ahí Pablo habla de ciertas ordenanzas a la hora de utilizar los dones. Sí, y en específico habla mucho de las lenguas. ¿Sí? Se ve que la iglesia de Corinto era una iglesia con demasiadas lenguas y con poco orden. Sí, era una iglesia inmadura. Entonces, Pablo ahí habla acerca de cómo es la disposición, ¿no? Cómo uno tiene que ser ordenado en la iglesia. Entonces, fíjense que ellos hablaban las maravillas de Dios. No decían cualquier cosa. Decían cosas eh, con un sentido, con una lógica. No decían cualquier cosa, no decían palabras repetidas, sino que lo que estaban ellos proclamando en otras lenguas, en lenguas distintas que ellos no conocían, eran las maravillas de Dios. Y ahí vemos que un poco de dónde eran, ¿no? De Mesopotamia, de Egipto, de África, y había romanos, tanto judíos como prosélitos, ¿sí? Prosélitos eran personas que no eran judías, sí que se hacían judías por medio de ritos. Entonces vemos que ahí había de todo. ¿Sí? Había tanto gente pobre como gente rica, como gente judía, como gente ya del Imperio Romano. Entonces vemos distintas nacionalidades, distintas culturas, distintas formas de vivir. Capaz seguramente algunos, capaz no adoraban solamente al Dios de Israel, también adoraban a otros dioses, no sabemos eso. Pero ahí vemos que todas las personas que escucharon esas lenguas reconocieron esto, que estaban escuchando las maravillas de Dios. Y eso nos da a reflexionar para nosotros. Cuando nosotros hablamos de las maravillas de Dios, las otras personas pueden reconocer las maravillas de Dios en lo que nosotros hablamos. Y eso es muy importante. Y fíjense, ellos se estaban burlando. Hicieron una pregunta, versículo 12. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir esto? Y entonces fíjense que la prédica, ahora vamos a entrar a la prédica, ¿sí? Eh, o como le llama ahí, el primer discurso de Pablo. Acá podemos ver cómo es la primera predicación. Sí, creo que esto es muy interesante para todos aquellos que tienen la oportunidad de predicar. ¿Cómo se hizo la primera prédica? ¿Por qué sucedió la primera prédica? Primero, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Dos, porque estaban hablando las maravillas de Dios. Y tres, porque había gente que tenía que saber algo. Había gente que necesitaba escuchar algo. ¿Sí? A la iglesia no solamente venimos a adorar a Dios, sino que venimos también a escuchar a Dios. ¿Sí? La adoración no termina cuando termina la última canción. La oración termina cuando termina todas las canciones y cuando se está predicando y cuando se está ofrendando. La prédica también es adoración, es contar las maravillas de Dios, es glorificar a Dios por medio de la enseñanza. Y esto los que son predicadores no se lo tienen que olvidar. La predicación es adoración. La predicación es las maravillas de Dios en su propia lengua. Y eso es lo que nos está enseñando. El Espíritu Santo nos está enseñando eso. Entonces, ellos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Entonces, Pedro se levanta y fíjense, que se puso en pie, alzó la voz y les habló. Pedro conocía su, su público. Pedro conocía dónde estaba, conocía su contexto. Eso es una enseñanza para todos los líderes, para todos los que están en cualquier región, en cualquier actividad de la iglesia, por más chica que sea. Conozcan su contexto. Fíjense, les habló diciendo, varones judíos, vosotros que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Fíjense, Pedro hablaba con autoridad, ¿sí? Que era el Pedro que había negado a Jesús, el Pedro que estaba medio loco y era muy impulsivo,
ustedes ya seguramente ya 1 millón de predicas habrán escuchado de Pedro y de sus malas actitudes y obviamente 1 millón de veces seguramente que escucharon acerca de cómo él se levantó para predicar. Entonces nosotros vemos este Pedro que está diciendo, oíd mis palabras. Y fíjense qué es lo que... Esa es su introducción, ¿no? Dice, ustedes, judíos, escúchenme bien. ¿Qué es lo que hace? Abre de alguna manera, como en el púlpito, abre la Biblia de alguna manera. Seguramente Pedro se lo sabía de memoria, pero de alguna manera él abrió la Biblia, como deberíamos hacer nosotros en nuestras reuniones, y leyó la palabra, ¿sí? Y les habló, y les mencionó que en los postreros días, dice Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros predicamos? ¿Predicamos lo que dijo Dios o lo que decimos nosotros? Y hago mucho énfasis en esto porque nosotros como verdadera iglesia tenemos que seguir el sentido de la iglesia de Hechos. Porque si nosotros no somos como la iglesia de Hechos, tenemos dos opciones. La mejor es que estamos medio desviados y la peor es que no somos una iglesia. Y cuando nosotros le damos la importancia que tiene a lo que es verdaderamente ser iglesia, ya nosotros no predicamos como predicamos siempre. Ya cuando nosotros vamos a la iglesia con estos pensamientos, ya no vamos a la iglesia como siempre, no vamos por costumbre, vamos para adorar a Dios y para escuchar a Dios. Ya no nos paramos más en el medio de la reunión para agarrar agua, o para perder el tiempo, o para levantarme porque tengo ganas de estirar las piernas. Vamos para escuchar a Dios, para ver qué es lo que Dios está diciendo. Y los que son predicadores tienen que hacer eso, abrir la palabra y explicar a gente que necesita escuchar de Dios. Y acá lo que dice Pedro es que se cumplió esta profecía. Sí, obviamente acá habla de la fidelidad de Dios a su palabra, que lo que Dios promete se va a cumplir, quieran o no, todas las personas. Claro, exactamente, varones judíos, ya sabe qué es lo que le decía, sabe a quién les está hablando. Entonces nosotros vemos que la profecía se cumplió. No, y obviamente acá siempre va a haber problemas hermenéuticos acerca de cómo interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Sí, hay muchos que dicen que el Pentecostés solamente sucedió una vez, pero tiene aplicación hasta el fin de la iglesia. Otros que tiene aplicación todo permanentemente, constantemente, que puede haber muchos Pentecostés independientemente de cómo se interprete específicamente o exhaustivamente eso, sí podemos saber que cuando se habla de los postreros días, se está hablando desde el momento en el que Jesús fue ascendido o ascendió, ¿sí? O fue llevado y la nube lo cubrió, desde ese momento hasta el final de los tiempos, independientemente de qué posición escatológica tengas, esos ya son los postreros tiempos o los últimos tiempos, ¿sí? Porque nosotros ya vemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro. Cuando se hablan de los últimos tiempos, ni siquiera había pasado 100 años y ya eran los últimos tiempos. Por lo tanto, cuando vemos los últimos tiempos, no podemos pensar solamente en hoy, por las guerras, por ejemplo, sino que esos últimos tiempos empezó en el momento en que Cristo ascendió. Por lo tanto, siempre cuando nosotros proclamamos el Evangelio, tenemos que decir que son los últimos tiempos. Eso hicieron los cristianos en el siglo I, en el siglo II, hace 1900 años. Y lo tenemos que seguir haciendo nosotros, porque siguen siendo los últimos tiempos. Entonces, sobre los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí menciona un montón de cosas que hacen distintos sectores. ¿Sí? El Espíritu Santo no es un agente exclusivo de un solo grupo etario y que hace solamente una sola cosa, sino que traspasa o es una relación transversal con todas las generaciones o todo el género humano, ¿sí? Tanto niños
como adolescentes, como jóvenes, como adultos mayores, independientemente de la edad, independientemente del sexo, independientemente de la nacionalidad, se puede derramar el Espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Y ese derramamiento del Espíritu Santo es lo que nosotros queremos en las iglesias, no solamente para hacer prodigios y milagros, sino para que conozcan verdaderamente a Jesús y para que, como vimos antes, podamos nosotros ser agentes que hablan las maravillas de Dios. Y ese mensaje de las maravillas de Dios, que es Cristo mismo, pueda ser extendido a otras personas. Acá hay un versículo muy importante, versículo 21 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Y acá establece uno de las formas o el motivo de la salvación. ¿Sí? O cómo nosotros accedemos a esa salvación por medio de invocar el nombre del Señor. ¿Sí? Podemos discutir después qué quiere decir invocar, pero tiene que ver más con esta idea de aceptar o esta idea de saber, conocer, querer, amar, abrazar a, al Señor. ¿Sí? Específicamente acá está hablando em, del Señor. ¿Sí? De nosotros aceptar que Él es el Señor, de que Él nos salva, ¿sí? Y dice que esa persona va a ser salva. El énfasis que hace Pedro en el versículo 22 dice de vuelta, varones israelitas, oíd esta palabra. Fíjense que quiero que alguien pueda leer del versículo 22 hasta el 24. ¿Sí? Si alguien puede leer. Leo, Pablo, Sí, por favor. Leo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bien, tremendo. Acá lo que le está haciendo Pedro, de alguna manera, em, exactamente, es una profecía de Joel, la anterior, de Joel, capítulo 2. Lo que está diciendo acá Pedro es mostrándoles quién es Jesús, ¿no? Acuérdense, estos eran personas judías. Eso es cuando Pedro está enseñando acerca de la palabra, cuando está citando la escritura, está asumiendo que las personas que le está escuchando ya conocen eso. Solamente que, ¿qué pasa? No tienen el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo ya estaba actuando en esas personas por medio de la predicación, y eso lo vemos obviamente después, ¿sí? En la cantidad de personas que se van añadiendo a la iglesia. Pero ahí está poniendo el énfasis de cuál es el énfasis en su predicación, ¿no? Y esto obviamente para cuando nosotros estamos viendo una predicación, ¿no? Últimamente, o mucha gente ve prédicas en YouTube, yo también veo prédicas en YouTube, ¿no? Pero lo que estoy viendo yo es cuál es el centro de la prédica. Y acá el centro de la prédica que dice, Jesús Nazareno, ¿sí? Versículo 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Fíjense que lo importante de Pedro, lo importante que está hablando, que es el centro de Jesús. la prédica, es Jesús Nazareno. Está hablando de Jesús, ¿sí? Como les dije antes, si Jesús no está, entonces no hay nada. Si la iglesia no está Jesús, si la iglesia no es el fundamento, si Jesús no es el fundamento de la iglesia, si Jesús no está como la piedra angular, si Jesús no es ese constructor que mueve las piezas dentro de la iglesia, que mueve las piedras que somos nosotros dentro de la iglesia, entonces eso no puede ser una iglesia. Y nosotros no queremos ser un club social, no queremos ser simplemente personas que van, que tienen una vida religiosa o una buena vida, con buenos valores,
Sí, eso no nos trae salvación. Lo único que nos trae salvación es Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Y les está mostrando todas las señales que estaban dichas en el Antiguo Testamento acerca de cómo iba a ser el Mesías. ¿Sí? Y lo que le está diciendo es, en esencia, el mensaje de Pedro es, Cristo es el que ustedes estaban esperando. Y Cristo es aquel a que Dios eligió para hacer la obra de salvación. ¿Sí? Eh, Versículo 23 dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, mataste por manos de inicuos, crucificándole. Cuando nosotros vemos una prédica, cuando nosotros predicamos, ¿no? Cuando nosotros estamos dando una enseñanza, ¿sí? Independientemente de cuál sea, muchas veces nosotros tenemos miedo, ¿sí? Tenemos miedo de decir algunas cosas porque pueden ofender. Y Pedro acá nos enseña una tremenda lección, que nosotros tenemos que predicar la verdad, independientemente de si eso duele, de si eso lastima, de si eso puede traer consecuencias. Obviamente esto trajo consecuencias, después vamos a ver que fueron a la cárcel, sí, que fueron apresados, ¿no? Después una sola vez, después otra vez, ¿sí? Y eso pasó a lo largo de toda la historia y a lo largo de hechos normalmente lo que vemos es la palabra predicada y esa prédica lleva como consecuencia la cárcel o la muerte. Entonces vemos que Pedro le está diciendo que primero que Dios entregó a Cristo. Sí, y esto cuando yo empecé a leer la Biblia, para mí fue muy sorprendente leer Isaías 53, ¿no? Y sobre todo cuando dice que dice que Jehová decidió quebrantarlo, ¿no? Y a mí siempre me quedó eso, ¿no? Me quedó ese versículo en Isaías 53, dice que Jehová decidió, ¿no? Decidió quebrantarlo. Entonces cuando nosotros hablamos de... Hay un libro muy, muy lindo de John Stott, ¿sí? No sé si lo tengo por ahí, que se llama La Cruz de Cristo. La Cruz de Cristo. Es un libro, es un buen libro, o sea, en términos de longitud es bastante gordito. Y él lo que hace es una recopilación de quién mató a Jesús, ¿no? Lo que va diciendo es como que va haciendo un camino, ¿sí? Y va diciendo, bueno, eh, la gente, ¿no? Los romanos, los preceptos romanos, ¿no? Las autoridades romanas, Pilato, Herodes, ¿no? El Sanedrín, ¿sí? Los judíos, Judas, pero al final lo que dice es Dios, es el Padre, ¿sí? De la misma manera que nosotros vemos en el Antiguo Testamento a Abraham y a Isaac, ¿sí? Donde Abraham es el que iba, el que levantó el cuchillo, pero Dios lo paró. eh, en el Nuevo Testamento, Dios no paró ese cuchillo y cayó sobre el Hijo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo explica Pedro? Dice que él fue entregado y lo subraya. Dice, por el determinado consejo, uno, y anticipado conocimiento de Dios. Dice que Dios lo determinó, que Dios sabía, sí, pero también lo determinó. Era la voluntad de Dios. Entonces, después de que da la explicación acerca de Dios, les está pasando la culpa a ellos. Sí, que es lo que nosotros muchas veces tenemos más miedo. Predicar acerca del pecado. Predicar acerca del pecado es muy fuerte porque nosotros no queremos ofender y no queremos que nadie se vaya. Pero lamentablemente si nosotros como iglesia no predicamos como Pedro, entonces no estamos predicando. Y si nosotros no predicamos acerca del pecado, fíjense que dice que lo prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
Les está diciendo, ustedes están haciendo, hicieron esto. Su pecado puso a Jesús en la cruz. Sí, de alguna manera esos clavos no fueron puestos por los romanos, fueron puestos por su pecado. Entonces, tenemos que revisar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros explicamos, lo que nosotros enseñamos y también darle el valor, porque nosotros cuando predicamos no somos, no es una charla TED, no es una charla de motivacional, es para salvar gente, es para que la gente conozca a Jesús y se salve. Y esa es una responsabilidad increíble para todo aquel que está predicando. Yo tengo el placer muchas veces de poder predicar, gracias a Dios, y es una honra para mí, y mucha honra de parte de los pastores que me dejan predicar. Pero también estoy consciente de que Dios va a tener cada palabra que yo predique, y me la va a poner en la cara y me va a decir, mira, esto dijiste, ¿no? Y que yo no puedo predicar lo que yo quiera o lo que yo sé. Tengo que predicar la palabra de Dios, tengo que poner la Biblia en el centro y tengo que predicar a Cristo y predicar la verdad. Después lo que hace Pedro a partir del 25, sí, hasta el 28, es em, poner o citar otras escrituras. ¿Sí? Va Pedro de vuelta, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de Cristo? ¿No? Y ahí habla acerca de todo ese pasaje muy, muy tremendo que es increíble si ustedes lo pueden leer y lo pueden estudiar, sería muy lindo para que ustedes vean todo lo que es Cristo, ¿no? Ahí hay un problema también en la literatura judía o en las interpretaciones judías acerca de qué es lo que está diciendo David ahí, ¿no? Porque ellos como no tienen la revelación completa, es como que hay algo que falta, hay algo que no tiene sentido y tienen que hacer gimnasia mental como para que todo tenga sentido. Pero acá nosotros sabemos, y según lo que explica Pedro, es que es esa persona que estaba viendo, ese señor que estaba delante de él, era Cristo, ¿no? Y ahí vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús en el Antiguo Testamento, ahí en el versículo 25. Em, entonces ese versículo, sí, ese Salmo 16, ese salmo nos está mostrando a Cristo. Sí, y eso también es una interpretación o es a lo que nosotros como cristianos tenemos que aspirar. Sí, es a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Sí, muchas veces eh, vemos los héroes, ¿no? Héroes de la fe, como en Hebreos 11, ¿no? Vemos un David venciendo a Goliat, y entonces nosotros interpretamos, bueno, qué gigantes tenés que vencer, que no está mal interpretar de esa manera, pero nosotros tenemos que ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque el que venció no es David solamente porque confiaba en Dios. Es el Espíritu de Dios moviéndose en David para que David pueda tener esa fe y esa confianza en Dios para vencer al gigante. Pero todo eso se hace por medio de Dios y en el Nuevo Testamento específicamente por la obra de Cristo. Cuando nosotros hablamos de interpretar en el Antiguo Testamento hay dos tipos de interpretaciones hermenéuticas. ¿Sí? Una, interpretación cristotélica y dos, interpretación cristocéntrica. ¿Sí? Eso capaz lo ven en hermenéutica. No sé con quién lo van a tener, pero cuando hablamos del Antiguo Testamento, están esas dos vertientes hablando acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Cristotélico quiere decir que que Jesús se presente en el Antiguo Testamento, pero no exhaustivamente en todos los versículos. Y una hermenéutica o una interpretación cristocéntrica es que Dios está, o Jesús está absolutamente en todos los versículos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Los padres de la iglesia, por ejemplo, vamos a ver mucho que interpretaban de forma cristocéntrica. ¿Sí? Y a medida que se fue profundizando el estudio bíblico, la hermenéutica bíblica, la interpretación bíblica,
la mayoría de los teólogos ya van a tener cuidado en ver a Cristo en todos lados, sino que van a tener una interpretación más cristotélica, ¿sí? Una interpretación en donde Cristo no está absolutamente en todos y cada uno de los versículos de la Biblia del Antiguo Testamento. Y de todas las figuras, no todas las figuras pertenecen a lo que va a ser Cristo o quién es Cristo. Sí, que creo que es una interpretación mucho más concienzuda. Porque si nosotros vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, en todos y cada uno de los versículos ya nos metemos en muchos problemas de interpretación. Y a veces hay muchos padres de la iglesia que exageraron muchas cosas, interpretar cosas que no son así, ¿sí? Pero bueno, volviendo a este tema de Cristo, nosotros vamos a tener que leer el Antiguo Testamento a la luz de lo que hizo Cristo, pero también viendo cómo Cristo de alguna manera se vislumbraba en el Antiguo Testamento, ¿sí? Específicamente en el Salmo 16. Ahí va de vuelta Pedro a partir del 29, ¿sí? Y les habla acerca de David, ¿no? Les habla acerca de lo que dice, está como lo que le está haciendo es hacerlos pensar, ¿sí? Que ellos no solamente que Pedro predique y esta es la verdad porque yo lo digo y es así, sino que les está haciendo un flujo de pensamiento, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos que hacer cuando, si predicamos, tener un flujo de pensamiento. No es solamente predicar y esto es así porque es así, 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 sino explicar los motivos. Y ahí dice que está diciendo que David murió hasta el día de hoy. Él no resucitó. Dice que era profeta, versículo 30, y dice que lo vio, versículo 31. ¿Sí? El patriarca David murió, pero era profeta y lo vio antes, ¿sí? Y dice que habló de la resurrección de Cristo, ¿no? Fíjense que el Antiguo Testamento ya David estaba profetizando la resurrección de Cristo. Sí, para mí es increíble, porque ahí ves cómo la escritura se conecta. Ves que no es solamente un libro, un buen libro con una buena literatura y una buena historia. Es un libro divino que te está mostrando desde el Antiguo Testamento lo que va a pasar. ¿Sí? Como si fuese una especie de película donde te muestra eh, como ciertos detalles que después a lo largo de la historia te van cerrando todos. Dios hizo eso en la historia, ¿no? Y ahí vemos al Dios de la historia, que es al Dios de la historia que prepara la historia para lo que la historia debería ser según la voluntad de Dios. Entonces, dice que Jesús resucitó, ¿no? Versículo 32. A este Jesús resucitó. Y dice, nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Fíjense, al final de esa lógica que está hablando, de esa interpretación bíblica, fíjense que él hizo una interpretación del texto, hizo una interpretación expositiva de Salmos 16. Sí, ahí para los que están cursando homilética, o si alguien está cursando homilética, o si la van a cursar, em, fíjense que lo que está haciendo es exponiendo el versículo de Salmos 16. Sí, eso es algo muy interesante. Le está dando la interpretación que debería tener esos versículos en específico. Em, y dice que no solamente Jesús resucitó, sino que ellos lo vieron y ellos fueron testigos. Y ahí es donde se cumple la palabra que Jesús estaba diciendo cuando él ya estaba glorificado y estaba por ascender. ¿Sí? Me seréis testigos. Y como hablamos la semana pasada, la palabra testigo es mártir. ¿Sí? Me serán mártires. Entonces, mártir no es solamente una persona que muere por la fe. De alguna manera, un mártir es una persona que está dispuesta a dejar todo para proclamar a Cristo. Sí, una frase muy linda de, por ejemplo, yo estaba escuchando
hace poco a uno de la Iglesia Ortodoxa Oriental, ¿sí? A un copto, eh, y él hablaba acerca de esto de, de ser testigo, ¿no? De ser mártir. Y él hablaba de que cuando nosotros rechazamos las ofertas del mundo, cuando nosotros rechazamos el pecar, cuando nosotros elegimos buscar a Dios en la tentación, estamos siendo igual que los mártires, porque estamos muriendo a nosotros mismos, estamos siendo muertos por causa de Cristo, estamos muriendo a nuestros deseos y estamos buscando a Dios, estamos buscando la voluntad de Dios. Sí, y eso es un concepto, es una idea que me impactó mucho porque nosotros pensamos que el martirio también, o sea, es solamente ir y morir. Cuando si ustedes conocen testimonios de personas que viven en iglesias que se esconden, ¿no? Que son perseguidas, muchos de ellos nos admiran a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, a nosotros nos matan, bueno, pero ellos están constantemente hablando de nosotros, ellos están constantemente bombardeados por el mundo, están rodeados de mundo. Ellos los pueden matar, sí, pero nosotros no nos dicen que nos están matando, porque estamos contaminados, estamos llenos de pecado alrededor nuestro, sí, en nuestros contextos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, sí, en nuestros barrios, en las personas con las que nosotros tenemos más afinidad. Entonces, la palabra ser testigo es esto, mártir, que es muy lindo meterse en el griego y ver cuáles son las definiciones de la palabra, ¿no? Y uno se va a sorprender mucho acerca de ciertas palabras y lo que no lo esconden, solamente que nosotros tenemos que descubrir lo lo que verdaderamente la palabra de Dios nos quiere decir de forma pura. Entonces, em, fíjense que en el versículo 34 vuelve a citar a David, ¿sí? Y usa otro argumento. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿no? Y ahí vemos a dos personas de la Trinidad. Dijo, mi, el Señor, ¿sí? A mi Señor, ¿sí? Ahí obviamente los judíos lo interpretan tienen que hacer otra vez gimnasia mental para tratar de explicar eso sin decir que hay dos dioses, ¿sí? Pero nosotros como tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos la nueva revelación, sabemos que no son dos dioses, sino que son dos personas de la Trinidad. ¿Ok? Em, de vuelta, la advertencia, ¿sí? Y el mostrar el pecado, llevar a la luz el pecado. Versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, ¿sí? Que ellos sepan que a este Jesús, a quien vosotros, fíjense ahora, quién está poniendo la culpa de alguna manera. Dice, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿sí? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuál es el objetivo de la prédica y de nuestra prédica? ¿Sí? Cuando nosotros predicamos acerca del pecado, no hacerlo desde el odio, no hacerlo desde la condenación, hacerlo desde la misericordia, pero de la misericordia y la verdad. ¿Sí? ¿Para qué? Versículo 37, se compungieron de corazón, se compungieron. Es como cuando se habla de esta palabra de compungir, está hablando de una respuesta, ¿sí? Estamos buscando, cuando nosotros predicamos, estamos buscando una respuesta. No queremos solamente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esta materia, ¿no? Y del instituto, nosotros obviamente nuestra prioridad siempre va a ser que ustedes tengan más información para sus ministerios, para que se propongan eh, seguir estudiando, profundizar, saber que todavía no sabemos nada, ¿sí? Tenemos que admitir que ser humildes y decir, miren, no sabemos nada, no tenemos idea de quién es Cristo, de quién es la Biblia, tenemos que conocerlo y tenemos que seguir conociendo, ¿sí? Pero cuando nosotros predicamos, cuando nosotros estamos delante de una congregación, delante de personas,
para predicar el mensaje del Evangelio, para predicar las maravillas de Dios, nosotros queremos una respuesta. ¿Sí? Nosotros estamos buscando una respuesta. Y acá dice que se compungieron, ¿sí? Les dolió el corazón, ¿sí? De alguna manera como que lloraron, ¿sí? No, ahí no dice cómo ni de qué manera, sino que su corazón fue de alguna manera movido hacia cierto lugar. Y ahí nosotros no tenemos que, o sea, no podemos decidir qué es lo que la gente siente, ¿no? Pero la palabra de Dios tiene que hacer dos cosas, o puede hacer dos cosas. O mueve el corazón o lo endurece, ¿sí? De la misma manera que cuando Moisés predicaba y de alguna manera decía todo lo que Dios le decía al, al, uy, se me fue, al egipcio, al rey de Egipto, al faraón, eh, como él hizo con el faraón y endurecía su corazón, eh, también nuestra palabra puede endurecer ese corazón, pero no porque nosotros lo hacemos mal, sino porque esa persona se cierra al mensaje del Evangelio. Y cuando nosotros leemos Juan 3:16, vemos que el que cree tiene vida eterna. Pero si nosotros muchas veces no nos acordamos del versículo 18, ¿sí? El 16 no lo sabemos todos, pero el 17 y el 18 no nos acordamos. Y después dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿sí? Entonces nosotros no podemos decidir acerca de cuál va a ser la respuesta, ¿sí? Solamente sabemos que la palabra va a ser lo que Dios propuso en su corazón que sea. Pero tenemos que saber que dentro de ese corazón puede o ser compungido o puede ser endurecido, pero que eso solamente es algo que parte del trono de Dios. Y lo que dice es que no solamente se compungieron de corazón, y eso también es otra enseñanza, nosotros no buscamos respuestas solamente emocionales, buscamos un cambio de vida, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver eso en el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando nosotros predicamos tenemos que tener un objetivo práctico también, ¿sí? Pablo buscaba eso. Si ustedes leen todas las cartas, nosotros vemos siempre el mismo patrón, ¿sí? Eh, Saluda a Pablo, hace una explicación teológica de algo, ¿sí? Eh, Normalmente tiene varias, lo que se llama doxologías, ¿sí? Que serían versículos en donde se adora a Dios, en donde se adora a Jesús, en donde se muestra la adoración a Jesús. Y después tiene una aplicación práctica, ¿sí? Eso lo vemos en el libro de Romanos, está muy claro, ¿sí? Del versículo 1 ya hasta el 12 o hasta el 11, tiene toda esa parte teológica. Después en el final de los versículos, en el capítulo 11 hay una doxología y una adoración a Jesús, ¿no? Ahí que habla, dice, bueno, cuán inescrutables son los caminos, ¿sí? Dice, porque a Él, por Él y para Él son todas las cosas para la gloria de Dios. Em, y después pasa la parte práctica. Nosotros también tenemos que buscar la parte práctica en nuestras reflexiones, en nuestras predicaciones. ¿Sí? Tenemos que buscar no solamente que el corazón sea transformado, sino que la persona, la vida de la persona también sea transformada, que sus pasos sean transformados. ¿Sí? No solamente el corazón, sino toda la persona. Y fíjense, tenemos que dar siempre la solución. Cristo es la solución a todo. ¿Sí? Jesús es la solución. Ojo, eso se puede malinterpretar. Sí, porque hay mucha gente que, bueno, dice no solamente la solución a la enfermedad o a la pobreza o a cualquiera de esas cosas, sino es la solución a estar muertos, que es la vida, y Jesús es la vida. Entonces, em, fíjense lo que responde Pedro. Uno, arrepentimiento. Dos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y después recibiréis el don del Espíritu Santo. Acá nosotros tenemos muchos problemas de interpretación. ¿Sí? Nosotros podemos caer en ciertos
extremos o podemos caer en ideas preconcebidas. ¿Sí? Y acá es lo que nosotros tenemos que estudiar mejor. ¿Sí? Cómo nosotros somos salvos. ¿Puede el arrepentimiento salvar? Sí, no. ¿Es el arrepentimiento necesario para la salvación? Sí, no. ¿Es el bautismo requerido para la salvación? Sí, no. ¿Somos salvos por medio del bautismo? Sí, no. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y ahí es cuando nosotros tenemos que apelar a la historia, ¿sí? Yo hoy no les voy a dar las respuestas a eso, porque esta no, o sea, no estoy acá para decirles qué creer doctrinalmente acerca del bautismo, o del proceso de salvación, ¿no? Como se le llama el ordo salutis, el orden de la salvación, o de la soteriología. Lo que yo les quiero enseñar, obviamente, es la historia de la iglesia, cómo el Espíritu Santo se fue moviendo. Pero todos estos versículos, sobre todo cuando hablamos acerca del bautismo, nosotros tenemos que ver qué es lo que dice la historia. Sí, nosotros vemos distintas denominaciones que piensan distintas cosas acerca del bautismo. ¿Sí? Entonces, seamos honestos intelectualmente. Seamos una iglesia que tiene en cuenta la historia para su doctrina, que tiene en cuenta lo que el Espíritu Santo también le habló a las personas durante 2000 años de la historia, para cuando nosotros estamos analizando la Biblia. Sí, porque Dios no va a revelar hoy una cosa y mañana te va a revelar a otra persona lo contrario. Hay una sola verdad. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, es leer, ver la escritura, estudiarla, ser profundos. ¿Sí? Y nosotros no vamos a tener todas las respuestas. No, nosotros, todos los profesores, tenemos áreas en donde somos débiles con respecto a la enseñanza. No podemos saber todo, porque es imposible saber todo de Dios. Pero entonces, hablando acerca del arrepentimiento, del bautismo, ustedes tienen que, que ver ese tema, ver cuál es la verdad, qué es lo que dice, agarrar todos los versículos que hablan del bautismo y de la salvación y ver qué es lo que está diciendo el texto. Y también verlo a la luz de toda la historia y lo que el Espíritu Santo también iluminó a personas a lo largo de la historia. Para terminar, faltan un par de minutos, 5 minutos. Vemos que la promesa es para todos. Versículo 39. Dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Primero, es para toda la familia. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a la iglesia tenemos que llevar a toda la familia. La importancia de la familia. ¿Sí? Fíjense que ahí Pedro lo que está en su mente, la idea de iglesia es una iglesia que es familia, que lleva a la familia también a la iglesia, que lleva a la familia también a la comunión. Y también fíjense que ahí como que de alguna manera la puerta para los gentiles se está abriendo. Capaz Pedro no se daba cuenta, porque si nosotros vemos más tarde, vemos que Pedro todavía no tenía esa iluminación del Espíritu Santo, de que los gentiles también podían recibir el Espíritu Santo y también podían ser Es salvos, una- ¿sí? Eso es algo tremendo, que vemos que también Pablo tiene una discusión, ¿sí? Con Sí. Pedro acerca de eso. Pero, em, fíjense, por cuanto, y a todos los que están lejos, ¿sí? Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sean salvos. Tiene que ser nuestro clamor, tiene que ser lo que nosotros queremos proclamar en nuestra iglesia. Sean salvos, velar por la salvación de la gente. Los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3000 personas. ¿Sí? Entonces eran los 120 más los 3000 personas, ¿sí? 3120 aproximadamente de personas con un discurso de la palabra de Dios, usando la palabra de Dios. ¿Sí? Y no solamente se añadieron a la iglesia, sino que son miembros nada más, sino que sus corazones fueron transformados y su caminar fue transformado.
Versículo 42. Es el último. Pablo, Eso terminamos. Pablo, una pregunta. Estos 3120 son, hablamos de hombres nomás, ¿no? Sin contar mujeres. Lo que estamos, acá no lo menciona, dice simplemente 3.000 personas. Yo lo que pienso es que sí está hablando de mujeres y hombres, en donde ya la escritura no está haciendo esa diferenciación entre hombres y mujeres. Para Ah, mí, perfecto. por cómo está escrito el texto, tendría igual que ver un poquito más cómo se usan las palabras en el griego y cómo es la construcción del verbo y de las palabras ahí. Pero dice 3.000 personas y no dice 3.000 hombres. Si diría hombres, Ah, sí, dice 3.000 personas. Es muy, muy buen detalle. Sí, sí, sí. Así que yo pienso que sí, fueron entre hombres y mujeres y niños, genial. personas. Versículo 42, Pero no perseveraban, dice hombre, claro, no dice hombres, dice personas. dice Perseveraban en la persona. doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Así que voy a dejar de compartir para verlos un poco más grandes. Voy a dejar de